Hola, hola, mis amantes de las telenovelas turcas. Qué gusto tenerlos aquí en un nuevo vídeo de... Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de pasión, intriga y drama, porque hoy vamos a hablar de... Amor prohibido. Sí, esas series turcas que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y a veces hasta derramar una lagrimita. En este vídeo vamos a explorar 12 series turcas que tienen ese elemento de amor prohibido que las hace tan adictivas. Prepárense para un viaje lleno de relaciones complicadas, personajes intensos y giros inesperados. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Vamos a empezar. Bien, comencemos nuestra travesía por el terreno minado del amor prohibido. Para empezar, no podíamos evitar hablar de Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español. Esta es la madre de todas las series de amor prohibido turcas. La historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo adinerado, Adnan, mucho mayor que ella, y termina enamorándose del sobrino de su marido, Belul. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es innegable y la trama está llena de tensión, traición y consecuencias devastadoras. Si no la has visto, corre a verla. Es un clásico indiscutible. Aşk Memnu es mucho más que una simple historia de amor ilícito, es una exploración profunda de la psique humana, de las ambiciones ocultas y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo y atormentado. Su belleza y juventud contrastan con la opulencia y la frialdad del hogar de Adnan, un hombre que le ofrece seguridad económica pero no la pasión que anhela. Belul, encarnado por Kıvanç Tatlıtuğ, es el arquetipo del joven apuesto y seductor, pero también es un personaje egoísta y voluble. Su romance con Biter es una bomba de tiempo que amenaza con destruir la vida de todos los que los rodean. La serie se desarrolla en una mansión de Estambul bellamente filmada, donde cada rincón parece esconder un secreto. La banda sonora, melancólica y apasionada, intensifica la atmósfera de intriga y deseo. Aşk Memnu no es solo un drama romántico, sino un retrato de la alta sociedad turca, de sus hipocresías y de sus contradicciones. Siguiendo con los clásicos, tenemos Fatmagül Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Aunque el amor prohibido no es el tema central, la relación entre Fatmagül y Kerem, marcada por el trauma y la injusticia, es un amor que florece en circunstancias extremadamente difíciles y cuestionadas por la sociedad. La serie aborda temas muy delicados con mucha sensibilidad y las actuaciones son realmente conmovedoras. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Es una serie que va más allá del romance. Es una denuncia social sobre la violencia sexual y las secuelas que deja en la vida de las víctimas. Fatmagül, interpretada por Beren Saat, es una joven inocente que ve su vida destrozada tras ser brutalmente agredida. Kerem, interpretado por Engin Akyürek, es uno de los agresores, pero a medida que avanza la historia, demuestra un arrepentimiento genuino y una profunda empatía por Fatmagül. Su relación es un proceso lento y doloroso de sanación y reconstrucción. El amor que surge entre ellos es un amor que se basa en la confianza, el respeto y la comprensión. La serie aborda temas como el estigma social, la justicia y la necesidad de apoyar a las víctimas de violencia sexual. Es una historia conmovedora y poderosa que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. La actuación de Beren Saat en esta serie es particularmente destacada, transmitiendo la fragilidad y la fortaleza de Fatmagül con una intensidad emocional impresionante. Cambiando un poco de tono, nos encontramos con Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Aquí tenemos a Yaman, un chico de origen humilde que se enamora de Mira, una joven rica y popular. La diferencia de clases y los obstáculos sociales hacen que su relación sea un desafío constante. Es una serie juvenil con mucho drama, música pegadiza y paisajes preciosos. Medcezir es una serie que captura la esencia de la juventud y la rebeldía. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un chico con un pasado difícil que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es una chica privilegiada que se siente atrapada en su vida superficial. Su amor es un amor que desafía las convenciones sociales y las expectativas familiares. La serie se desarrolla en un barrio exclusivo de Estambul, donde el lujo y la ostentación contrastan con la realidad de los barrios marginales. La banda sonora, con canciones pop turcas, le da un toque fresco y juvenil a la serie.
Medcezir es una serie para aquellos que disfrutan de las historias de amor con obstáculos, del drama adolescente y de la música pegadiza. Aunque es una adaptación de una serie estadounidense, Medcezir logra capturar la esencia de la cultura turca y ofrecer una perspectiva única sobre los problemas que enfrentan los jóvenes de hoy en día. Ahora, si buscamos algo más moderno y con un toque de thriller, les recomiendo Siyah Beyaz Aşk o Amor en blanco y negro. La historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario despiadado. Sus mundos son opuestos, pero el destino los une de una manera inesperada y peligrosa. Su amor es un amor prohibido por las circunstancias, por sus pasados y por la oscuridad que rodea a Ferhat. Amor en blanco y negro es una serie que te mantiene al borde de tu asiento desde el primer episodio. Asl, interpretada por Birce Akalay, es una doctora que cree en la bondad y la justicia. Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es un hombre que ha perdido la fe en la humanidad y que se dedica a matar por encargo. Su encuentro es un choque de mundos opuestos, pero también es el comienzo de una conexión profunda y transformadora. Su amor es un amor que florece en medio de la violencia y la oscuridad, un amor que los obliga a cuestionar sus valores y a enfrentarse a sus demonios internos. La serie tiene un ritmo trepidante con escenas de acción y suspense que te dejarán sin aliento. La química entre Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol es innegable, y sus interpretaciones son intensas y convincentes. Amor en blanco y negro es una serie para aquellos que buscan una historia de amor diferente, con un toque de thriller y una dosis de adrenalina. Otra serie que explora los límites del amor es Istanbul Helin, o La novia de Estambul. La historia de Süreyya, una joven cantante que se casa con Faruk, un hombre de una familia rica y tradicional de Bursa. Süreyya tiene que enfrentarse a las costumbres de la familia Boran y a la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia, que no la considera digna de su hijo. Su amor es prohibido por las convenciones sociales y las diferencias culturales. La novia de Estambul es una serie que te transporta a la Turquía más tradicional. Süreyya, interpretada por Aslenber, es una joven moderna e independiente que se enfrenta a las rígidas costumbres de la familia Boran. Faruk, interpretado por Özkan Deniz, es un hombre dividido entre el amor por su esposa y la lealtad a su familia. Esma Sultan, interpretada por İpek Bilgin, es la matriarca de la familia, una mujer poderosa y tradicional que no está dispuesta a ceder el control de su familia. La serie se desarrolla en una mansión histórica en Bursa, donde las tradiciones ancestrales se mantienen vivas. El choque cultural entre Süreyya y la familia Boran es el eje central de la serie, y el amor entre Süreyya y Faruk se pone a prueba constantemente. La novia de Estambul es una serie para aquellos que disfrutan de las historias de amor con drama familiar, de las tradiciones turcas y de los paisajes impresionantes. Si te gustan las historias de amor más contemporáneas, te recomiendo Kiral Kask o Amor de alquiler. Defne, una joven camarera, se ve obligada a fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso, para ayudar a su familia. Lo que empieza como un juego termina convirtiéndose en un amor verdadero, pero lleno de secretos y mentiras. Es una serie divertida, romántica y con personajes entrañables. Amor de alquiler es una serie que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Defne, interpretada por Elçin Sangu, es una joven encantadora y espontánea que se ve envuelta en un enredo amoroso por necesidad. Ömer, interpretado por Bahar Arduk, es un hombre exitoso y atractivo, pero también es reservado y desconfiado. Su relación comienza como un juego, pero a medida que se conocen, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La serie tiene un ritmo ligero y divertido, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas. La química entre Elçin Sangu y Bahar Arduk es innegable, y sus personajes son adorables y entrañables. Amor de alquiler es una serie para aquellos que buscan una comedia romántica con un toque de drama, personajes con los que te puedes identificar y una historia de amor que te haga creer en el poder del destino. Cambiando a un tono más oscuro y apasionado, tenemos Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, es intensa, erótica y llena de suspense. Can Mañay, un famoso psicólogo, se obsesiona con Duru, una joven bailarina, y hará todo lo posible para conquistarla, sin importar las consecuencias. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace cuestionar los límites del deseo. Fi es una serie que no te dejará indiferente. Can Mañay, interpretado por Ozan Güven, es un personaje complejo y perturbador, un psicólogo brillante que utiliza su conocimiento para manipular a las personas que lo rodean. Duru, interpretada por Serine Sarkaya,
es una bailarina talentosa y ambiciosa que se ve atraída por la personalidad magnética de Kan. La serie explora temas como la obsesión, el poder, el control y la fragilidad de la mente humana. Fi es una serie para adultos con escenas explícitas y un contenido que puede resultar perturbador para algunos espectadores. Sin embargo, es una serie que te hará pensar y te dejará reflexionando sobre los límites del deseo y las consecuencias de nuestras acciones. La dirección es impecable, la fotografía es impactante y las actuaciones son magistrales. En Erkai o Orgullo, la venganza es el plato principal, pero el amor prohibido es el ingrediente secreto. Reyyan, una joven que ha crecido en un ambiente familiar opresivo, se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Lo que Reyyan no sabe es que ella es parte de ese plan de venganza. Es una serie con mucha pasión, drama y paisajes impresionantes de Mardin. Erkai es una serie que te transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, con sus paisajes áridos y sus costumbres ancestrales. Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, es una joven inocente y bondadosa que se ve atrapada en una trama de venganza que se remonta a generaciones. Miran, interpretado por Aknak Nzu, es un hombre consumido por el odio y el deseo de venganza, pero que descubre el amor verdadero en Reyyan. La serie explora temas como el perdón, la redención y la lucha contra las tradiciones opresivas. Erkai es una serie para aquellos que disfrutan de las historias de amor con drama familiar, de los paisajes exóticos y de las culturas ancestrales. La química entre Ebru Şahin y Aknak Nzu es innegable y sus personajes son intensos y apasionados. Si prefieres una historia de amor más dulce y esperanzadora, te recomiendo Erkenzikus o Pájaro Soñador. Sanem, una joven que trabaja en una agencia de publicidad, se enamora de Kan, el fotógrafo aventurero que regresa de Nueva York para dirigir la empresa familiar. Su amor es un amor prohibido por las diferencias de personalidad y por los secretos que ambos guardan. Es una serie refrescante, divertida y con un mensaje positivo sobre seguir tus sueños. Pájaro Soñador es una serie que te llenará de alegría y optimismo. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven soñadora y espontánea que busca su lugar en el mundo. Kan, interpretado por Can Yaman, es un hombre aventurero y seguro de sí mismo que regresa a Turquía para hacerse cargo de la empresa familiar. Su encuentro es el comienzo de una historia de amor llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos. La serie tiene un ritmo ligero y divertido con personajes adorables y una banda sonora pegadiza. Pájaro Soñador es una serie para aquellos que buscan una comedia romántica con un mensaje positivo, personajes con los que te puedes identificar y una historia de amor que te inspire a seguir tus sueños. Volviendo a los dramas más intensos, tenemos Yasak Elma o Fruta Prohibida. Esta serie, que lleva varias temporadas al aire, explora la ambición, la traición y el amor en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Dos hermanas, Zeynep y YLDZ, tienen diferentes ambiciones y sueños, y sus caminos se cruzan con los de hombres poderosos y ricos. Su amor es prohibido por la diferencia de clases, por la ambición y por los secretos que guardan. Fruta Prohibida es una serie que te sumerge en el mundo de la alta sociedad de Estambul, con sus lujos, sus intrigas y sus secretos. Zeynep y YLDZ, interpretadas por Sevda Erginci y Edais respectivamente, son dos hermanas con personalidades muy diferentes, pero unidas por el deseo de mejorar sus vidas. Su ambición las lleva a tomar decisiones que tendrán consecuencias inesperadas. La serie explora temas como la envidia, la rivalidad, el poder y la búsqueda de la felicidad. Fruta Prohibida es una serie para aquellos que disfrutan de los dramas con intriga, de los personajes complejos y de las historias que te mantienen al borde de tu asiento. En Ufak Tefek Cinayetler o Pequeños Asesinatos, 4 amigas de la infancia se reencuentran años después y los viejos rencores resurgen. La serie explora la envidia, la rivalidad y el amor en el mundo de las mujeres exitosas de Estambul. El amor es prohibido por la traición, por la envidia y por los secretos que guardan. Es una serie llena de suspense, intriga y giros inesperados. Pequeños Asesinatos es una serie que te atrapa desde el primer episodio con su trama intrigante y sus personajes complejos. Merve, Pelin, Arzu y Oya son 4 amigas de la infancia que se reencuentran años después y se ven envueltas en una serie de eventos que sacan a la luz viejos rencores y secretos ocultos. La serie explora temas como la amistad, la envidia, la venganza y la competencia en el mundo de las mujeres exitosas.
Pequeños asesinatos es una serie para aquellos que disfrutan de los thrillers psicológicos, de los personajes femeninos fuertes y de las historias que te mantienen adivinando hasta el final. Y por último, pero no menos importante, tenemos Muzice Doctor o Doctor Milagro. Aunque no se centra exclusivamente en el amor prohibido, la relación entre Ali Befa, un joven doctor con síndrome de Savant, y Nazl, una residente de cirugía, es un amor que desafía las normas sociales y las expectativas. La serie aborda temas como la inclusión, la empatía y la superación personal. Doctor Milagro es una serie que te conmoverá y te inspirará. Ali Befa, interpretado por Tañer Olmez, es un joven doctor con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en el mundo de la medicina. Nazl, interpretada por Sine Munsal, es una residente de cirugía que se convierte en su amiga y confidente. Su relación es un ejemplo de inclusión, empatía y respeto. La serie explora temas como la discapacidad, la amistad, el amor y la superación personal. Doctor Milagro es una serie para aquellos que buscan una historia conmovedora y esperanzadora, personajes con los que te puedes identificar y un mensaje positivo sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. Y bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, estas son solo 12 de las muchas series que exploran el tema del amor prohibido. Espero que hayan disfrutado de este recorrido lleno de pasión, drama e intriga. Recapitulando un poco, hemos viajado desde los clásicos como Aşk Memnu, hasta los dramas más contemporáneos como Muzice Doctor, pasando por thrillers eróticos como Fi y comedias románticas como Erkencikus. Todas estas series nos muestran que el amor, a veces, puede ser complicado, difícil e incluso prohibido, pero también puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a superar obstáculos y a luchar por lo que queremos. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir alguna serie nueva que añadir a su lista de pendientes. Me encantaría saber cuál es su serie turca favorita de amor prohibido. Déjenme sus comentarios abajo. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Y ahora sí, para terminar, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.